best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop. La célula sufre diferentes cambios, algunos provocados por procesos que implican el medio intracelular y en algunos casos extracelular, como lo es el transporte vesicular. ¿Qué es el sistema endomembranoso? El sistema endomembranoso es un grupo de membranas y organelos en las células eucariontes que trabajan en conjunto para modificar, empacar y transportar lípidos y proteínas. Incluye una variedad de organelos, tales como la envoltura nuclear y los lisosomas, que probablemente ya conozcas, y el retículo endoplasmático, junto con el aparato de Golgi, que veremos más adelante. Pero ahora te estarás preguntando, ¿de qué conjunto de membranas estamos hablando? Tal vez podamos comenzar con la más importante, la membrana celular. La membrana plasmática, membrana celular, membrana citoplasmática, o también conocida como plasmalema, es una bicapa lipídica que delimita toda la célula. Es una estructura formada por dos láminas de fosfolípidos, glucolípidos y proteínas que rodean, limitan la forma y contribuyen a mantener el equilibrio entre el interior, que es el medio intracelular, y el exterior, que es el medio extracelular, de las células. Regula la entrada y salida de muchas sustancias entre el citoplasma y el medio extracelular, dado a que estas regiones son hidrofílicas e hidrofóbicas. Es similar a las membranas que delimitan los orgánulos de las células eucariotas. Estas dos láminas sirven de contenedor para el citosol y los distintos compartimientos internos de la célula, así como también otorga protección mecánica. Se forman principalmente por fosfolípidos, dos tipos, fosfatidiletolamina y fosfatidilicolina, colesterol, glúcidos y proteínas, como pueden ser las proteínas integrales o transmembranales y las proteínas periféricas. La principal característica de esta barrera es su permeabilidad selectiva, lo que le permite seleccionar las moléculas que deben entrar y salir de la célula. De esta forma se mantiene estable en el medio intracelular, regulando el paso de agua, iones y metabolitos, a la vez que mantiene el potencial electroquímico, haciendo que el medio interior esté cargado negativamente. La membrana plasmática es capaz de recibir señales que permiten el ingreso de partículas a su interior. Cuando una molécula de gran tamaño atraviesa o es expulsada de la célula y se invagina parte de la membrana plasmática para recubrirlas cuando está en el interior, ocurren respectivamente los procesos de endocitosis y exocitosis. Tienen grosor aproximado de 7,4 nanómetros y no es visible al microscopio óptico, pero sí al microscopio electrónico, donde se pueden observar sus dos capas bilaterales y una capa central más clara. En esta imagen se puede observar de una forma más clara y nítida cómo está formada la membrana, con los glucolípidos, las cadenas de lípidos y proteínas integrales y periféricas. El retículo endoplasmático es un complejo sistema de membranas, dispuestas en forma de sacos aplanados y túbulos que están interconectados entre sí compartiendo el mismo espacio interno. Sus membranas se continúan con las de la envuelta nuclear y se pueden extender hasta las proximidades de la membrana plasmática.
llegando a presentar más de la mitad de las membranas de una célula. Sus membranas son más delgadas que las de otros comportamientos celulares, alrededor de unos 5 nanómetros. El retículo organiza sus membranas en regiones o dominios que realizan diferentes funciones. Los dos dominios más fáciles de distinguir son el retículo endoplasmático rugoso, con sus membranas formando cisternas aplanadas, a veces también túbulos más o menos rectos, y con numerosos ribosomas asociados, y el retículo endoplasmático liso, sin ribosomas asociados y con membranas organizadas, formando túbulos muy curveados e irregulares. La membrana externa de la envuelta nuclear se puede considerar como parte del retículo endoplasmático rugoso, puesto que es una continuación física de él y se pueden observar ribosomas asociados a ella, realizando la traducción. El retículo endoplasmático rugoso y liso suelen ocupar espacios celulares diferentes. Tal es el caso como ocurre en los hematocitos, en las neuronas y en las células que sintetizan esteroides. Sin embargo, en algunas regiones del retículo no existe una segregación clara entre ambos dominios y se aprecian áreas de membrana con ribosomas mezcladas con otras sin ribosomas. La disposición especial del retículo endoplasmático en las células animales depende de sus interacciones con los microtúbulos, mientras que en las vegetales son filamentos de actina los responsables. Ahora pasemos al aparato de Golgi, que es aquel que funciona como una planta, donde se empaca y modifican las vesículas que constituyen el retículo endoplasmático rugoso. El material que va surgiendo en las membranas se forma en varios sáculos o cisternas del aparato del Golgi. Este aparato se encarga de funciones como la glicosilación de las proteínas, también de los lípidos, además de su selección y destinación, y el almacenamiento y la distribución de las lisosomas y peroxisomas, las cuales son aquellas vesículas que segregan sustancias. Su estructura, vagamente dicha, se divide en tres regiones. La región cis-Golgi, que es aquella que se encuentra en un nivel más interno y cerca del retículo, y se encarga de enviar las vesículas de transición, que son aquellos sáculos de proteínas sintetizadas en la membrana del retículo. La región medial, la cual es por donde se pasan las vesículas de transición. Y la región trans-Golgi, ubicada muy cerca de la membrana plasmática, teniendo una composición parecida a la misma. Las vesículas que vienen desde el retículo endoplasmático son fusionadas a través del cis-Golgi, pasando a través de los dictiosomas hasta llegar a la región trans-Golgi. Allí se empaquetan y se envían hasta el lugar correspondiente. Cada una de las regiones se conforma de diversas enzimas, que se encargan de modificar las vesículas de manera selectiva hacia su destino. Sus funciones son modificar sustancias, secreción celular, producir glicosaminoglicanos y también formar lisosomas primarios y el acrosoma de los espermios. Los lisosomas contienen enzimas hidrolíticas y proteolíticas, encargadas de degradar el material de origen externo, heterofagia, o de origen interno, que es la autofagia, es decir, que se encargan de la digestión celular. Los lisosomas primarios son orgánulos derivados totalmente del sistema de endomembranas. Cada lisosoma primario es una vesícula que brota del aparato de Golgi, con un contenido de enzimas hidrolíticas, o sea, hidrolasas. Las hidrolasas son sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso y viajan hasta el aparato de Golgi por transporte vesicular. Allí sufren una glicosilación terminal, de la cual resultan con cadenas glucídicas ricas en manosa 6-fosfato.
Los peroxisomas son orgánulos citoplasmáticos muy comunes en forma de vesículas que contienen oxidasas y catalasas. Como la mayoría de los orgánulos, los peroxisomas solo se encuentran en las células eucariotas. Fueron descubiertos en 1965 por Christian de Dove y sus colaboradores. De igual manera, ellos descubrieron los lisosomas. Inicialmente recibieron el nombre de microcuerpos y están presentes en todas las células eucariontes. Los peroxisomas son esenciales en el metabolismo lipídico, en esencial en el acortamiento de los ácidos grasos de cadena muy larga, para su completa oxidación en las mitocondrias y en la oxidación de la cadena lateral del colesterol es necesaria para la síntesis de ácidos biliares. También interviene en la síntesis de esteres lipídicos del glicerol e isoprenoides. También contienen enzimas que oxidan aminoácidos, ácido úrico y otros sustratos utilizando oxígeno molecular con formación de agua oxigenada. Por esa reacción tomó el nombre de peroxisoma. Empecemos con el transporte vesicular. La síntesis de proteínas empieza en el citosol, aunque el destino final de las proteínas puede ser el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, los lisosomas, la membrana extracelular o bien quedarse en algunos de estos pasos de su formación. Las proteínas que se sintetizan en el retículo tienen una peculiaridad que las hace distintas a las del citosol que les permite llegar a diferentes sitios. Lo que las diferencia es que son transportadas por vesículas. Numerosas proteínas requieren de un transporte vesicular para alcanzar sus destinos, como son las proteínas que tienen como destino la membrana celular. Las proteínas que son secretadas al exterior, como pueden ser hormonas o neurotransmisores, este tipo de proteínas son procesadas en el retículo endoplasmático y en el aparato de Golgi antes de llegar a su destino final. Sus pasos por el transporte vesicular. Todas las proteínas que son procesadas en el retículo pasan al aparato de Golgi gracias a las vesículas transportadoras, teniendo lugar un transporte anterógrado del retículo al Golgi. Una vez en la cara cis del Golgi, las proteínas de transporte permanecen en este estado por las distintas fases de maduración. Pasa de cara cis a cara media y de esta a cara trans, no dándose un transporte vesicular entre las distintas caras del Golgi, sino que tiene lugar una maduración de las cisternas, proceso conocido como gestación cisternal. Al trans-Golgi llegan distintos tipos de proteínas: proteínas lisosomales, proteínas de membrana, proteínas de retículo endoplasmático, proteínas de secreción, etc. En cuanto a las proteínas de secreción, estas son diferidas hacia el exterior, envueltas en vesículas de secreción que parten del trans-Golgi. Podemos distinguir dos tipos de secreción. La constitutiva es la que se da a la secreción de estas proteínas de forma continua. Estas proteínas sintetizadas continuamente y suelen tener como finalidad la renovación proteica de la membrana. Regulada, la proteína a ser excretada permanece en la vesícula hasta que reciben unas señales determinadas que estimulan su excreción, como ejemplo las hormonas. En los tipos de vesículas, no todas las vesículas son exactamente iguales, sino que presentan diferentes señales que indicarán el destino de las proteínas que contienen. Pueden ser clasificadas en los diferentes tipos. Uno de los tipos son las vesículas COP2, encargadas del transporte anterógrado, y las vesículas COP1, encargadas del transporte retrógrado. Hay vesículas muy especializadas, tales son como las dirigidas al endosoma tardío, que son vesículas que transportan proteínas lisosomales presentando una cubierta compuesta por clatrina, que la explicaremos en lo siguiente. Vesícula endocíticas. Son vesículas formadas a partir del proceso de endocitosis celular, conteniendo proteínas de membrana y externa que tienen como destino el endosoma tardío. De igual manera están cubiertas de clatrina. Pueden suponer la internalización de receptores. Pasando a las vesículas de clatrina, los componentes de las vesículas con cubiertas de estas es que se forma a partir de las uniones de subunidades monómeros conocidos como triskeliones. Los triskeliones están formados por 3 brazos y presentan 3 cadenas ligeras y 3 cadenas pesadas. Se encuentran libres en el citosol. Cuando activa la formación de una cubierta de clatrina, los triskeliones comienzan a unirse entre ellos en sus zonas centrales,
zonas de unión de las cadenas ligeras y pesadas. Por la forma en la que interactúan los triskeliones, se puede observar durante la formación de la cubierta de clatina estructuras hexagonales y pentagonales en los extremos. Además, presentan proteínas adaptadoras, situadas en la zona globular de las cadenas pesadas de los triskeliones y la vesícula. Estas determinan la especificidad en el transporte, al unirse específicamente con moléculas con 5 determinados destinos. En su formación, las vesículas que están envueltas de clatina presentan GTPA-asas asociadas. Estas GTPA-asas asociadas son proteínas monoméricas que hidrolizan el GTP generando energía. Las GTPasas presentes en las vesículas envueltas de clatina son conocidas como proteínas ARF. La clasificación del transporte vesicular. En realidad, se confunde mucho el transporte por vesículas, pero se clasifica de acuerdo a dos criterios, en los cuales la sustancia transportada, en donde entran pinocitosis y fagocitosis, y la dirección de transporte, donde es exocitosis y endocitosis. El transporte según la sustancia transportada se reconoce en las dos formas distintas, la fagocitosis, que significa cuerpo comiendo, y la pinocitosis, donde es cuerpo bebiendo. Además se presenta la endocitosis, mediada por receptores. En esta última se puede dar la pinocitosis o bien la fagocitosis. Todas ellas requieren energía. En la fagocitosis principalmente se da el transporte hacia afuera o hacia adentro de sustancias sólidas o partículas de gran tamaño. La entrada de sustancias, contacto entre la membrana plasmática y una partícula sólida, induce la formación de prolongaciones celulares que envuelven la partícula englobándola en una vesícula. Luego uno o varios lisosomas se fusionan con la misma y vacían sus enzimas hidrolíticas en el interior. La pinocitosis es un proceso que permite a determinadas células y organismos unicelulares obtener del exterior para alimentarse para otro fin líquidos orgánicos y sustancias disueltas en estos. La membrana celular se invagina formando una vesícula alrededor del líquido del medio externo que se ha incorporado a la célula. En conclusión, a partir de la información proporcionada gráficamente, concluimos que nuestros objetivos han sido cumplidos. Por lo tanto, nuestra audiencia es capaz de reconocer y entender el importante papel que desarrollan los organelos membranosos de las células, haciendo énfasis en el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático, quienes son los precursores e iniciadores en el transporte vesicular. Conocer la función de cada molécula que interviene en el transporte vesicular fue fundamental para la comprensión del tema.